Señor Jesucristo, Amén. Hermana para mí Margarita. es un honor. Sí, hermana Nubia. No, era para saber si íbamos a empezar a grabar y ya vi que sí. Dios les bendiga a todos. Señor la use. Amén. Bueno, gloria al Señor Jesús. Para mí es un honor compartir esta devocional, una porción de la palabra de Dios y un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Los saludo a todas las hermanas y hermanos que están conectados en el nombre del Señor Jesucristo, que sean edificados, y también para los que van a escuchar este mensaje, que el Señor los edifique en gran manera. Vamos a leer, ya hemos orado, gloria al Señor, vamos a leer la palabra de nuestro Dios en la primera carta del apóstol San Pedro. Vamos a leer el capítulo 1, vamos a leer el versículo 13 al 17. Gloria al Señor Jesús. Primera de Pedro 1, 13 al 17. Dice la palabra de Dios: llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a tocar un tema que el Señor ha puesto en mi corazón y es acerca de la santidad. Santidad. Gloria al Señor. ¿Qué es santidad? Se refiere a un atributo de ser santo, es decir, limpio y puro, de pecado, de contaminación o de maldad. La santidad es un atributo fundamental de Dios. Es una virtud indispensable que debe tener cada creyente en su vida, los que seguimos los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Y como aquí leíamos, sed santos porque yo soy santo. Gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, acabamos de leer una porción de la palabra de Dios y me llama la atención en el versículo 14 que dice: como hijos obedientes, nosotros somos hijos de nuestro Dios y debemos toda obediencia a Él. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Hermanos, quizás en este momento de pandemia, donde estamos resguardados la mayoría en nuestros hogares, quizás hemos sentido un relajo, o quizás usted, hermano y amigo que está escuchando, ha sentido un relajo, quizás no tiene necesidad de buscar de la presencia de Dios porque está resguardadito en su casa. Pero yo le digo, hermano y amigo, que este es el momento en que debemos de revestirnos del poder de Dios, porque habrá un momento donde podamos salir y debemos de enfrentar miles de cosas que el mundo tiene preparado para nosotros, pero este es el tiempo donde nosotros debemos de empaparnos de la presencia de Dios, de esa unción, de su palabra, de sus promesas. Pero también, hermanos, tenemos que tener en cuenta esos deseos que antes nosotros estábamos, cuando estábamos en nuestra ignorancia. Deseos como la idolatría, y no necesariamente en este momento de imágenes, sino a alguna persona, a algo en especial, inclusive a nosotros mismos. Debemos tener cuidado, hermanos, con la inmoralidad sexual. Quizás la gente no conoce tu corazón, pero Dios sí. Debemos de tener cuidado con eso, hermanos. Quizás porque tú dices que nadie te está viendo, pero hay uno muy grande que sí lo está viendo y es nuestro Dios. Dios lo conoce todo, todo lo ve. Así tú te escondas, así estés en lo oscuro, Dios lo conoce y lo ve todo. Entonces debemos de tener cuidado con estas cosas. Las cosas que causan rivalidad, la división. Debemos de tener presente esto, hermanos, que tienen ese sentimiento de envidia. Tenemos nosotros en este tiempo de resguardarnos, debemos de pensar y analizar nuestra vida.
pensar en lo que nosotros estamos haciendo, pensar en lo que nosotros estamos pensando. Debemos de pensarnos nosotros cómo estamos actuando, qué cosas estamos haciendo y si sí lo estamos haciendo conforme a la voluntad y a la palabra de Dios y no retrocediendo a esos deseos que antes habían en nuestra vida, en nuestra carne, porque nosotros ya somos hijos de Dios. Los que les gustan decir mentiras, porque eso es un vicio, decir las mentiras. Ojo, que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Los que son celosos, los celos no son de Dios, son del enemigo, y toda cantidad de maldad que hay en este mundo. Hermanos, nosotros... Ahorita la hermana Nubia, la primera canción o alabanza que cantaba Dios es que es maravilloso sentir que Dios nos escogió, es maravilloso sentir que Dios lo escogió a usted, me escogió a mí, sin importar la cantidad de maldad que había en nuestra vida, pero es un orgullo sentir que Dios nos miró y nos sacó y nos quitó esa cantidad de carga, esas cadenas, esa maldad que había en nuestra vida. Yo pongo un ejemplo. Cuando yo no conocía de Dios, yo me demoraba como media hora, 40 minutos maquillándome. Y cuando conocí de Dios, cuando tuve ese encuentro personal con el Señor, yo ni me di cuenta en qué momento yo me dejé maquillar. Entonces, cuando yo trabajaba, la jefe mía me decía, bueno, no, ponete unos topitos, colocarte un poquito de rubor, no sé, un colorcito en los labios, pues para que no se vea así de pronto tan pálida. Ella me lo decía muy bien, pero yo también muy bien le decía, a mí Dios me quitó esa carga, Dios a mí me quitó esa carga, ¿yo para qué la voy a volver a tomar? ¿Yo para qué voy a volver a enredarme con esas cosas? Y Dios quitó esa carga de mí, yo me siento libre, me siento bien, y Dios es el que da esa gracia, la que da la hermosura. Entonces, lo mismo le digo en esta hora, hermanos y amigos, ¿para qué retomar cosas que el Señor nos quitó con gloria, con poder, con la hermosura de su santidad que nos quitó, nos liberó de esas cargas, de esas cadenas? ¿Por qué volverlas a retomar? No tiene sentido, no tiene sentido yo volverme a echar unas cargas encima y caminar con ese peso, no tiene sentido, hermanos. Voy a leer algo que me inspiró en este tema, que dice, la tentación más sutil de Satanás es que te asegura que te puedes arrepentir más tarde, que arrepentirte es fácil y que el perdón de Dios estará seguro. Por lo tanto, sigue pecando. Mentira y engaño. No se puede abusar de la gracia de Dios. Y hay una manito arriba que dice, arriba la santidad. Hermanos, como dice la palabra de Dios en Gálatas 6:7, no os engañéis, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado y no abusemos de esa gracia que tiene Dios para con nosotros, que tenemos un abogado que responde por nosotros cuando nosotros cometemos errores. Pero Dios, hermanos, conoce nuestro corazón. Dios sabe qué son esas intenciones que nosotros tenemos. Si realmente nos equivocamos porque, bueno, fallamos y nos arrepentimos, sentimos un dolor, porque arrepentimiento es sentir dolor de haberle defraudado a Dios y nos alejamos de todo eso. O simplemente estoy bien, estoy como ondando en ese pecado, en esa maldad, y llego, me arrodillo, me arrepiento, y vuelvo otra vez y lo hago y me arrodillo, me arrepiento. Eso en realidad no es una vida cristiana, es que necesitas tener un encuentro personal con nuestro Dios. No podemos abusar de la gracia de Dios. Sabemos que Dios es lento en la ira y grande en misericordia, pero Dios conoce el corazón. Dios no puede ser burlado. Dios conoce tus intenciones. Dios conoce todo lo que nosotros hemos hecho. Dios conoce hasta lo que solamente conocemos nosotros y nadie más. Entonces, Dios no puede ser burlado, hermanos, y no abusemos de esa gracia de Dios, no abusemos de la gracia de Dios, porque en el libro de Jeremías habla de que Dios les hablaba y les decía, no hagan esto, están haciendo mal esto no me agrada, vivan en santidad. Muchos años. ¿Y qué pasó? Ese pueblo se esfumó, ¿cierto?
Entonces, no hagamos caso omiso a la palabra de Dios, vivamos en santidad, vivamos para Dios cada día, que mis pensamientos estén acordes a su palabra, que sean agradables a Él, que mis palabras, mis actitudes, mis gestos, todo esté acorde a nuestro Dios para que lo honremos. Amén, gloria al Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que la santidad conviene a tu casa. La santidad conviene a tu casa y que nosotros debemos de adorar a nuestro Dios en la hermosura de la santidad. ¿Cómo se sentirá nuestro Dios cuando nosotros nos arrodillamos o tenemos un momento especial y que vea Él en nosotros un corazón limpio, que vea Él en nosotros unas intenciones cada día de agradarle, de hacer las cosas bien para Él? Él se agrada de eso. Gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, en Primera de Juan 2, 9 y 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Dígalo conmigo ahí donde ustedes están: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una bendición que tenemos en este momento usted y yo. Y dice el versículo 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado esa misericordia. ¿Por qué ahora derrumbar? ¿Por qué ahora eliminar esa misericordia de nosotros? Analicémonos, meditémonos en lo que estamos haciendo, porque muchas veces andamos por la vida actuando, pensando, hablando, diciendo, pero no nos detenemos a pensar muchas veces cómo hablé hoy, qué pensamiento tuve, qué intención tuve, qué acciones hice, qué gestos pude haber hecho. ¿Estuvo de acuerdo a la palabra de nuestro Dios? ¿Estuvo agradable ante su presencia? Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cómo nos hemos conducido hasta ahora? Estamos reflejando esa santidad, esa hermosura de santidad que Dios nos ha dado por ser llamados a su pueblo. En Primera de Crónicas 16, 29 dice la palabra de Dios que nos debemos de postrar en la hermosura de su santidad. Postrémonos en la hermosura de su santidad. Gloria al Señor Jesús. Edificar nuestra vida. Un mensaje de edificación. Debemos de edificar nuestra vida. La roca es Jesucristo y sobre esa palabra, sobre sus mandamientos, sobre sus promesas, nosotros debemos edificar nuestra vida. Si usted, hermano, está muy bien, de acuerdo a la palabra que se ha dicho delante de Dios, lo invito a que siga bien, a que siga cada día limpiándose, santificándose, consagrándose delante de Dios. Lo invito a que siga honrando a Dios con su vida. Pero si usted, hermano, que está escuchando esta palabra de Dios y siente que no está bien delante de Dios, siente que quizás ha cometido algún error, deséchelo de una vez de su vida, esos hábitos, esas malas costumbres que solamente usted sabe, deseche esos malos materiales con que usted está edificando su vida, porque va a llegar un momento, una borrasca, va a llegar un momento, una tempestad, va a llegar una enfermedad, un problema, una situación difícil que va a arruinar toda esa construcción de su vida, porque lo edificaste sobre cosas que no edifican, que son vanas, que son malas para nuestra vida. Que edifiques conforme a la palabra de Dios. Nosotros simplemente vemos caras y no somos llamados a juzgar, pero el corazón solamente lo conoce Dios. Todo lo conoce de Dios, y lo invito a decir en esta hora ese salmo tan especial de David, ese Salmo 51, y vamos a leer lo que dice:
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí se ve un corazón arrepentido, aquí se ve un corazón dolido por lo que ha hecho, y Dios conoce eso. Dice el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad. Dios ama la verdad. Dios ama que nosotros seamos sinceros. Dios ama eso, Dios ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Has hecho comprender sabiduría. Pidámosle a nuestro Dios, purifícame, Señor, con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Y qué bueno que le digamos todos a nuestro Dios y que lo tengamos en nuestras oraciones. Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. ¿Cuántos hermanos y amigos andarán por ahí sin libertad, sin ese gozo, sin esa alegría de la salvación? No tiene sentido. Este camino se debe vivir de la mano de Dios y cada día limpiando, quitando toda maldad, quitando toda maleza, quitando toda cosa que estorba y que impide que nosotros le agrademos a nuestro Dios. Bueno, hermanos, y para terminar, miremos en 2 Corintios 7, el versículo número 1. Dice la palabra de Dios así. Segunda de Corintios 7, el versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos, debemos de limpiarnos nosotros de toda contaminación de carne y de espíritu. Gloria al Señor Jesús. Y en Efesios 4:24 dice: vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, amén, en la justicia y santidad de la verdad. Sigamos la paz con todos y la santidad, porque sin la cual nadie verá a Dios. Hermanos, estamos en los postreros días, estamos en tiempos difíciles y Jesucristo es nuestro único camino. Si tú has cometido errores, si ves que estás fallando, arrodíllate, arrepiéntete y ve a esa roca, esa fuente de perdón, esa fuente de misericordia, esa fuente de gracia, porque Jesús sana las heridas, Jesús levanta al caído, la gloria de Dios se puede derramar en tu vida. Solamente deja que ese toque de Dios restaure, sane, limpie, renueve. Necesitamos ese toque de gloria de Dios en nuestra vida, pero tenemos que estar dispuestos a arrepentirnos, a ser sinceros delante de Dios para que Dios pueda obrar en nuestra vida. Te invito, hermano y amigo, a que nos postremos delante de Dios, que confesemos nuestros errores y que sea Dios limpiándonos, purificándonos, perfeccionándonos y renovándonos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pongámonos a cuentas con Dios, hermano, porque Dios es bueno, Dios es grande en misericordia. Entonces los invito, hermanos, que hagamos una oración para que el Señor sea tocando nuestros corazones. Esta palabra de Dios me vino a mi mente y me agrada cuando obedezco la palabra de Dios.
Obedezco el decir su palabra, lo que ha puesto en mi corazón, santidad. Acordémonos que los sacerdotes, cuando se vestían, el Señor les mandó a hacer una diadema en toda la frente de oro puro, que indica pureza, santidad a Jehová. Y usted y yo que somos de ese pueblo, nuestra frente en todo lado, lo primero que deben de ver es santidad a Jehová. Vamos a orar para que el Señor sea limpiándonos y que esta palabra sea tocando corazones y haga el efecto por el cual el Señor lo envió. Señor Jesús, eterno y soberano Dios, te damos gracias, Dios mío bendito, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque cada día nos muestras